Bueno, son las 7 de la noche, entonces arrancamos la clase. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Hoy vamos a explicar el tema del trabajo que ustedes van a hacer, el trabajo de investigación. Entonces, prácticamente ya todos vienen con una noción de investigación. Entonces, antes de haber tomado este módulo, tengo entendido que la última materia del noveno semestre que se llevó fue una materia de proyecto de grado, ¿no? O elaboración de tesis. Entonces, ya yo hoy voy a ir desarrollando los puntos que debe tener el trabajo. Ya espero que ya todos tengan su pareja. Ya espero que todos tengan su pareja. Estaba pensando primeramente que en algunos trabajen individual, pero prefiero que sea en pareja porque como son demasiados, no me gustaría que la última clase se alargue, ¿no? Entonces, entonces ya yo espero que ustedes tengan su pareja. Entonces lo que vamos a hacer hoy es desarrollar la temática del trabajo que van a hacer. Cualquier duda que tengan me la hacen al final de la clase. ¿Ya? Entonces, se puede ver la diapositiva, ¿no? Sí, licenciado. Ya, perfecto. Entonces, gracias. Entonces, aquí podemos ver por lo menos como un tipo de índice de que tiene 10 pasos, ¿ya? Que ese va a ser el contenido del trabajo de investigación que vamos a hacer. Este trabajo no es, se puede decir que es como un tipo de investigación, pero de una manera resumida. Acá no se trata que hagan descubrimientos o investigaciones que tal vez no se han hecho, o sea, o de que propongan tal vez temáticas demasiado novedosas, no. Entonces, traten de hacerlo, traten de buscar temas que sean tal vez de mayor accesibilidad en relación a la información, a los libros, ¿ya? Entonces, hasta el día de ayer, desde la primera clase hasta el día de ayer, hemos venido viendo una serie de temáticas, ¿no? Entonces, todavía nos falta desarrollar algunas temáticas más que lo vamos a hacer el día de mañana y el día viernes. Entonces, pero por lo menos ya con todo lo que hemos avanzado, ustedes ya les da para que puedan escoger el tema para su trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, este trabajo, como les dije, no es voluminoso, no tiene una cantidad grande de hojas. Entonces, es un trabajo sencillo, es un trabajo sencillo. Entonces, una vez que yo termine de explicar el contenido que debe tener este trabajo, les recomiendo que ya ustedes empiecen a trabajar con su pareja de trabajo, ¿ya? Entonces, cosas que ustedes lo puedan preparar, cosas que ustedes también puedan presentar. Entonces, las exposiciones, yo creo que el fin de semana voy a hacer como un sorteo, o tal vez el viernes hagamos el sorteo, donde ya cada uno sepa qué día le va a tocar. Entonces, las personas que salgan seleccionadas para el día lunes van a elaborar diapositivas de su trabajo y las exposiciones, como les dije el día de ayer, van a ser en el Business School. Me van a asignar una aula, entonces ahí ustedes van a hacer su exposición, su defensa, ya me entregan su trabajo impreso, en físico, y eso. ¿Ya? Entonces el día viernes vamos a hacer un sorteo para que cada pareja sepa qué día les va a tocar, ¿ya? Entonces les reitero nuevamente, la elaboración de este trabajo tiene una nota, pero también la exposición tiene otra nota, ¿ya? Entonces no se vayan a confiar de que solamente hacen el trabajo y tal vez el día de la exposición, qué sé yo, no asisto, solamente asiste uno, ¿no? O sea, la exposición igual tiene una nota. Entonces el día jueves, que va a ser nuestra última clase, ya deben ir todos, ya a excepción de esas personas que viven en Camiri o en Cabeza. Entonces creo que solamente esas dos personas y el que vive tal vez en Montero, creo que había otro por La Guardia, no recuerdo bien. Entonces prácticamente van a ser unas 3 o 4 personas que solamente no van a estar presentes el día jueves, ¿ya? Entonces eso se lo digo con anticipación. Ya, hasta acá somos. Empecemos entonces. Entonces, el primer punto que debe tener nuestro trabajo es un título, ¿ya? Es un título que nosotros vamos a buscar, un título viable. Después, el segundo punto tiene que tener un índice. El tercero tiene que tener una introducción. En la introducción se debe mencionar tanto antecedentes, planteamiento del problema. También se debe desarrollar objetivos, tanto un objetivo general y los objetivos específicos que se desea cumplir en el presente trabajo. Una justificación del por qué ustedes escogieron y están haciendo ese trabajo o ese proyecto de investigación. Va a tener una justificación, va a tener un capítulo 1. El capítulo 1 prácticamente se refiere al contenido teórico, que quiere decir toda la información que uno encuentra en bibliografía, en libros, en artículos científicos, tal vez en tesis, uno los debe colocar en el capítulo 1. Este capítulo 1 solamente tiene un contenido teórico, ¿ya? En el capítulo 2 pueden hacer como un tipo de diagnóstico, que quiere decir ver del por qué está sucediendo, qué sé yo, una determinada problemática, ¿ya? Entonces, en este caso, ustedes pueden utilizar tal vez cualquier modelo de empresa, ¿no? Entonces, eso yo lo dejo a su libre criterio, ¿no? En este caso no es necesario que ustedes vayan a la empresa. ¿Por qué razón? Porque también es una tesis. Si esto fuera una tesis, entonces yo les diría a ustedes, ¿saben qué? Vayan a las empresas allá, pregunten si pueden hacer un trabajo de investigación y lleven su carta para que ellos les den el visto bueno. Pero eso sería en el caso de que esto fuera tal vez una maestría y estén haciendo tal vez su tesis, ¿no? Entonces, en este caso no se trata de eso. Simplemente de que ustedes hagan un trabajo pequeño, ya, pero siempre mencionando el nombre de alguna empresa, ya. Va a ser algo hipotético. Entonces van a hacer, en el capítulo 2 van a hacer como un pequeño diagnóstico y el capítulo 3 van a hacer una propuesta. La propuesta tiene que ser de qué cosas ustedes plantean para poder solucionar o para poder mejorar la situación que se está dando en una determinada organización. Después vienen las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía de los libros que ustedes revisaron y después los anexos. Entonces vamos a desarrollar todos estos puntos. Esto solamente para que ustedes vean como un pantallazo, ya, de los puntos que debe tener su trabajo. Pero no se preocupen, vamos a ir desarrollando punto por punto. Entonces, habíamos dicho que el primer punto tiene que ver con un título de proyecto de investigación. Entonces, en este caso, el título del proyecto de investigación debe ser conciso y específico. Ya debe reflejar adecuadamente el objetivo del proyecto, qué se desea hacer, ¿no? Y los aspectos fundamentales en los cuales el programante hace énfasis en su proyecto. Por ejemplo, si yo quiero hacer un
un análisis, yo quiero más que todo, qué sé yo, proponer el diseño del perfil de cargo para la empresa X. ¿Ya? Entonces yo ahí estoy proponiendo la creación de, o tal vez la actualización ya de los perfiles de cargo para la empresa tanto en la ciudad de Santa Cruz, de la gestión 2026, o tal vez elaborar los manuales de funciones para la empresa tanto, o sea, cosas así. O si quieren direccionarlo al tema financiero, igual lo pueden hacer. Entonces el tema de investigación ya lo escogen ustedes, ya eso yo no les voy a imponer, tampoco les voy a decir de que escojan sí o sí de administración o sí de talento humano. No, eso ya lo decían ustedes. ¿Qué tipo de temática quieren trabajar? Entonces también el punto 2 es un índice. En el índice van a enumerar todas las hojas, ya desde la primera página del trabajo tiene que llevar una numeración. Entonces, todas las páginas que estén numeradas deben estar en el índice. Prácticamente todos los subtítulos que uno vaya a desarrollar en los 3 capítulos los tiene que reflejar en el índice, ya eso les encargo. Y tienen que revisar bien de que coincidan las páginas con las hojas. Muchas veces uno hace el trabajo, le pone página, pero hay algunas personas que todavía no saben tal vez utilizar bien el Word, no saben hacer la combinación del índice, ya entonces muchas veces hacen el índice manual, pero tal vez por distracción o por descuido, qué sé yo, llegan a colocar el índice, pero con páginas que no corresponden a los subtítulos que están en las páginas siguientes. Entonces, en ese punto les pido que tengan cuidado. La introducción ¿en qué consiste? La introducción prácticamente tiene que ser como una explicación que uno hace de todo el trabajo, de todo el contenido del trabajo. Esta introducción uno la puede hacer al final. ¿Por qué se la hace al final? Porque cuando ya está terminado el trabajo, cuando ya yo terminé de elaborar todos los 3 capítulos, entonces recién ya yo puedo leer todo el documento y hacer la introducción. ¿Ya? No tendría coherencia de que yo haga primero la introducción y después desarrolle los 3 capítulos. Entonces, por eso, la introducción tiene que ser hecha al final del trabajo de la investigación. ¿Hasta aquí alguna consulta, duda? No dice. Ya. Entonces, en la introducción, deben de colocar estos puntos de acá. Tiene que tener los antecedentes en la introducción, tiene que tener los antecedentes, tiene que mencionarse el planteamiento del problema y también tiene que mencionarse los objetivos del proyecto de investigación. ¿Ya? ¿Qué son los antecedentes? ¿Qué sé yo? Apaguen los micrófonos, por favor, o apague el micrófono a la persona que lo tenga activado. Entonces, ¿qué son los antecedentes? Los antecedentes tienen que ver como que esa pequeña historia que existe en el pasado, qué sé yo. Si existe, si por ejemplo estamos hablando de crear o de elaborar los manuales de funciones para una determinada empresa, entonces podríamos decir en los antecedentes que tal empresa comenzó a funcionar a mediados de los años 2000, pero debido tal vez a su crecimiento acelerado, no se tuvo el tiempo de elaborar estos manuales de funciones, o sea, cosas así. ¿Ya? Entonces uno como que lo tiene que justificar el problema que se está planteando. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una breve descripción del contexto que rodea al problema, las características relevantes al problema con necesidad u oportunidad de mejora. En el planteamiento del problema vamos ya a desglosar de qué trata el problema que escogimos para trabajar. ¿Ya? Entonces en este caso dice, el problema es aquello que motiva la realización de un proyecto de investigación y que requiere ser resuelto. Entonces, o aclarado procediendo sistemáticamente aplicando modelos, teorías, experiencias y conocimientos prácticos plasmados. Entonces, acá no se trata de que ustedes traten de descubrir la pólvora. ¿Ya? Entonces, ustedes que están en la carrera de administración, durante su trayectoria de pregrado, habrán podido ver materias, o mejor dicho, habrán podido ver muchas problemáticas que se presentan dentro de la carrera de administración, ¿ya? O también en los profesionales que ya ejercen la carrera de administración. Entonces, traten de buscar temas de que no sean muy innovadores, muy novedosos, pero aquella persona que quiera hacerlo, que tenga el tiempo, qué sé yo, para investigar y todo eso, adelante, ¿no? Con eso no le estoy diciendo que empiecen a tocar temas ya que estén trillados, ¿no? Yo siempre digo algo, uno siempre tiene que buscar temas. No se trata de buscar temas demasiado trillados, pero más que todo uno debe buscar temas que sean de fácil acceso a la información. Si yo quiero trabajar un tema de evaluaciones de desempeño, entonces hay bastante material, hay muchos autores que tocan el tema de las evaluaciones de desempeño. Clima laboral, hay mucha información de clima laboral. Qué sé yo, quiero trabajar manuales de funciones, hay muchos autores que tocan los temas de manuales de funciones. ¿Ya? Entonces, busquen temas que sean, que se pueda conseguir información, ya no vayan a buscar temas que no exista mucha información. Qué sé yo, también pueden tocar temas de la ventaja competitiva, qué sé yo, como estrategia, como estrategia en el área de administración, o sea, cosas así. Pueden escoger diferentes temáticas de todo lo que hemos venido viendo hasta el día de ayer. E incluso mañana y el día viernes vamos a seguir desglosando y pueden sacar también temas de ahí, ¿no? Entonces, al final se van a dar cuenta de que este proyecto no es algo complicado, sino es fácil hacerlo. Ya solamente es cuestión de que ustedes se organicen con su pareja. Pasamos al inciso C. Entonces, la creación de los objetivos. Entonces, nosotros sabemos que cuando nos planteamos un objetivo, quiere decir el norte que nosotros vamos a seguir. ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? Entonces, el objetivo prácticamente es una meta que nosotros queremos realizar. Entonces, acá nos pone ejemplo. Por ejemplo, el objetivo debe ser claro en su redacción, medibles, alcanzables. No deben permitir desviaciones durante el desarrollo de la investigación. Deben ser las guías del estudio durante el proceso de investigación. Los objetivos deben mostrar una relación clara y consistente de la descripción del problema. Los objetivos deben redactarse en verbo infinitivo. Al principio que denote la búsqueda de un conocimiento. Los objetivos siempre comienzan con un verbo. Por ejemplo, aquí están diferentes verbos: determinar, evaluar, analizar, describir, desarrollar, descubrir, clasificar, enumerar, establecer, experimentar, observar, obtener, proponer, comparar, intuir, percibir, capturar, acopiar, desarrollar, etc. Estos solamente son unos ejemplos de los verbos que yo puedo utilizar
en mi formulación de objetivo. Hay muchos otros verbos también que puedo utilizar. Entonces, cuando ya yo tengo la idea de la problemática que quiero trabajar y ya también tengo más o menos los objetivos que quiero armar, entonces ahí yo tengo que elaborar un objetivo general, que va a ser el objetivo mayor que quiero alcanzar. Y después vienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos son prácticamente como pequeñas tareas que yo voy a realizar para alcanzar ese objetivo general. Después voy a colocar una justificación. En la justificación ya colocaré el por qué escogí la problemática que quiero investigar. El por qué yo estoy haciendo este tipo de trabajo, ¿ya? O el por qué decidí inclinarme por esa investigación. Entonces, todo este contenido, más bien es una redacción creativa de ustedes. No les aconsejo que saquen de internet todo, porque si yo lo voy a revisar, ya no me gustaría toparme con trabajos que sean de copy-paste de internet o de inteligencia artificial. Eso les encargo y les recomiendo a todos. Entonces, este trabajo no es un trabajo, no es un documento voluminoso. Como les digo, no les va a llevar más de 25 o 30 páginas. Entonces, les pido que lo hagan a conciencia. Libros, hay muchos en internet, pero no todos los libros son de utilidad para el tema científico. ¿A dónde quiero llegar con esto? Cuando yo reviso un libro de internet, yo tengo que tomar en cuenta de que los libros, primeramente, tengan un autor, de que se mencione el nombre del autor, de que tenga un nombre del libro que estoy revisando, de que tenga una editorial o el número de edición, de que tenga el año de publicación y que tenga el lugar de publicación. Principalmente esos 5 puntos. Hay muchos libros que uno puede encontrar tal vez interesantes donde solamente tiene el nombre y el título del libro. No tiene editorial, no tiene lugar de publicación, no tiene año, entonces eso no sirve. ¿Ya? Porque cuando ustedes redacten su bibliografía, la bibliografía debe tener fundamentalmente esos 5 puntos. Autor, título, edición, editorial, lugar de publicación y año. Entonces, en la justificación vamos nosotros a argumentar de por qué estamos haciendo ese trabajo de investigación. Después después de la justificación ya entramos al capítulo 1, que este sería el punto 4. En el capítulo 1 es un marco conceptual. Este marco conceptual se refiere ya a toda la teoría que yo voy a sacar de los libros. Entonces, cuando yo revise libros y yo vea que hay tal vez una información que sea de mi interés, entonces yo voy a utilizar ciertas citas y las voy a ocupar en mi trabajo de investigación. En el marco conceptual, por lo general, se desarrollan todos los subtítulos que uno vea conveniente desarrollar relacionados a la temática o a la problemática de investigación. Por ejemplo, si yo voy a hablar de evaluaciones, si mi problemático, mi tema de investigación es implementación de las evaluaciones de desempeño en la empresa X en la ciudad de Santa Cruz, gestión 2026, por ejemplo, entonces yo en mi marco teórico o en el marco conceptual tendré que desglosar tal vez subtítulos de recursos humanos o gestión de talento humano. ¿Por qué razón? Porque las evaluaciones de desempeño están relacionadas con el área de gestión de talento humano. Podré desglosar tal vez subtítulos como clima laboral. ¿Por qué razón? Porque las evaluaciones de desempeño, más allá de medir las competencias del personal, también tiene algunos puntos que mide parte del clima laboral. Entonces, así sucesivamente yo tendré que buscar todos aquellos puntos que se relacionen con la temática que estoy trabajando. Puedo también mencionar el tema de la motivación, puedo mencionar tal vez los tipos de evaluación de desempeño, ¿ya? Entonces, en ese caso tendré que mencionar los 3 tipos de evaluaciones de desempeño, tanto la de 90 grados, la de 180, la de 360 grados. Entonces, así, ¿ya? Tal vez otro subtítulo de cómo se da, en qué caso se da la aplicación de las evaluaciones de desempeño de 180 grados y en qué caso se da la aplicación del 360. Entonces, cosas así. Entonces, cuando yo reviso un libro y veo tal vez una cita que me interesa, entonces, ¿cómo voy a elaborar o cómo voy a trasladar esa cita a mi marco conceptual? Antes, cuando digo antes, por lo general, ¿qué hacía uno? Por ejemplo, si yo encontraba una cita de un libro que decía aspectos generales de la administración, entonces muchas veces, ¿qué hacía uno? Transcribía la cita tal como estaba en el libro. ¿Ya? Entonces uno hacía la redacción de la cita, uno lo escribía, al final de la cita, entre paréntesis, colocaba el apellido del autor, coma, el año de publicación, coma, y el número de página. Entonces, con todo eso que estaba entre paréntesis, esa referencia bibliográfica, me permitía saber de dónde yo había sacado esa cita bibliográfica. Pero ahora hay otra forma de hacer referenciaciones de cita, ya que es el parafraseo. ¿Y en qué consiste este parafraseo? Por ejemplo, yo reviso un libro de Chavenato, un ejemplo que estoy dando, yo reviso el libro de Chavenato, busco teoría general de la administración, qué sé yo, leo la cita que me interesa, y en este caso ya no copio y pego tal como está la cita, sino que simplemente yo la leo la cita y lo que yo entendí de la cita lo empiezo a transcribir en mi marco teórico, en el subtítulo que corresponde. Entonces, ¿cómo se hace ese parafraseo? Primeramente, se comienza diciendo, de acuerdo al autor Chavenato, o según el autor Chavenato, o el autor Chavenato menciona que, entonces ahí yo voy a colocar voy a mencionar el autor, y entre paréntesis voy a colocar el año de publicación del libro, y de ahí voy a continuar parafraseando todo lo que yo entiendo de la cita. ¿Hasta ahí se entiende la redacción del parafraseo? ¿Ya te habilitaron? No. La página pues. ¿Me leen su micrófono? ¿O quién es la que habla? Ya, ¿hasta aquí hay alguna pregunta de la redacción de la cita que estoy diciendo? Lisa, buenas noches, una consulta. Adelante, adelante. ¿Tenemos que hacer el proyecto en base a una empresa? ¿Podemos agarrar, o sea, si tenemos información de cierta empresa, podemos basarnos en esa empresa?
Claro que sí, por eso yo les digo, esto es algo hipotético. Esto no es una tesis que ustedes van a hacer. Cuando a ustedes les toque ya hacer una tesis, ya, entonces ustedes sí o sí van a tener que ir a la empresa a pedir permiso para publicar su información. Pero en este caso el trabajo es hipotético. ¿Qué quiere decir? De que vamos a suponer de que ustedes fueron a la empresa, de que vieron que existía una problemática y que ustedes quisieron hacer una investigación para, o bien para solucionar esa problemática, o bien para mejorar la situación que se estaba dando en esa empresa. Ya es hipotético, no tienen que ir a ninguna empresa. Si ustedes, por ejemplo, es un ejemplo que digo, si ustedes quisieran decir propuesta de evaluación de desempeño en la empresa Coca-Cola, ya, entonces está bien. Ya, esto es un trabajo hipotético, no tiene nada que ver de que ustedes tengan que ir a la empresa. Ok, Jason, gracias. Ya, entonces eso se va a hacer en el capítulo 1. Ya, toda la información que yo encuentro en libros electrónicos o en libros en físico, los voy a colocar en este capítulo 1. Toda la información que ustedes coloquen de los libros en el capítulo 1 tienen que estar en su bibliografía en la última parte del trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Revisan un libro, sacan tal vez el contenido que les interesa, entonces lo redactan en su capítulo 1 y al mismo tiempo empiezan a desglosar la bibliografía en la parte final. Eso para que ustedes no hagan un doble trabajo de primero hacer la cita, terminar el capítulo 1 y al final recién otra vez volver a leer la cita y buscar la bibliografía. ¿Ya? Entonces ustedes encuentran un libro, lo revisan, sacan la información y en el mismo momento hacen la bibliografía al final. En el capítulo 2 tiene que ver con un diagnóstico. ¿Qué quiere decir este diagnóstico? Por ejemplo, en un diagnóstico lo que uno hace es ver y averiguar el por qué se está dando una determinada problemática. Cuando ustedes, por ejemplo, van al médico, si alguno de ustedes se siente mal, o mejor dicho, todos en general, en algún momento se habrán puesto mal de salud y habrán tenido la necesidad de ir a un hospital o a un centro de salud. Entonces, ¿qué hace el médico? Lo primero que le preguntan, ¿qué tiene? ¿Cómo se siente? Estoy con un dolor de cabeza, me duele el cuerpo, me duelen las articulaciones, no sé por qué razón estoy con fiebre. Entonces, ahí el médico empieza a hacer una serie de preguntas y toda esa información que ustedes les están dando le permite saber la enfermedad que ustedes tienen, ¿no? Que en este caso el chikungunya o el dengue o la influenza es una de las enfermedades que más se está dando hoy en día, ¿no? Entonces, el diagnóstico de un trabajo de investigación es algo similar. Como es un trabajo hipotético, entonces ustedes van a comenzar diciendo, por ejemplo, primeramente, en el diagnóstico, como ustedes van a buscar en la información de la empresa que quieren colocar en su trabajo, van a colocar al comienzo como que datos de la institución. Van a colocar los datos de la institución y van a hacer como una pequeña introducción de qué es la empresa. Qué sé yo, si voy a hacer un trabajo en Coca-Cola, entonces ustedes, como primer punto, datos históricos de la empresa. La empresa Coca-Cola fue creada en el año tanto, en el país tanto. Actualmente tiene, qué sé yo, 20 sucursales en diferentes partes del mundo, tiene 50, ¿ya? Entonces podrán buscar también ustedes parte de su organigrama, ¿ya? De cómo está compuesto, apaguen su micrófono, entonces cómo está compuesto, qué sé yo, entonces la información general, y entonces en la información general también ustedes van a colocar, van a conseguir, mejor dicho, la misión de esa empresa, si tiene valores también colocan los valores, su organigrama, y después de colocar esa información de la empresa, todo eso lo tienen que colocar de manera resumida, ¿ya? No vayan a, qué sé yo, si la información es extensa, no vayan a colocar el capítulo 2, 20 o 25 páginas solo de la información de la empresa. Traten de hacerlo de una forma resumida. Entonces, después de todo eso, ya ustedes tienen que comenzar, por ejemplo, diciendo, para el presente trabajo se realizará el diagnóstico utilizando técnicas que van a permitir conocer la realidad para poder identificar la problemática que se está dando. Para hacer posible eso, se utilizará la entrevista, se utilizará, qué sé yo, un cuestionario X, una encuesta, qué sé yo, se aplicará la técnica de grupos focales. Entonces, ahí, como les digo, se aplica mucho la creatividad. ¿Ya? Entonces, este trabajo no es nada complicado, ya como les digo, es todo hipotético. Entonces, en el diagnóstico, ustedes van a mencionar todas aquellas técnicas que quieren aplicar, ¿ya? Así, de manera resumida. Eso por un lado. Entonces, después de ese punto, seguimos en el capítulo 2, después de ese punto, van a elaborar como que ustedes hubiesen aplicado esa técnica. ¿Ya? Qué sé yo, si aplicaron una encuesta, así de manera hipotética, también van a crear resultados de esa encuesta. Entonces, el capítulo 2 va a estar constituido por tres partes principales. La información de la empresa, las técnicas o instrumentos de diagnóstico que les va a permitir conocer la realidad de la empresa y los resultados de las técnicas que hubiesen aplicado. ¿Ya? Ese va a ser el contenido del capítulo 2. Entonces, este diagnóstico ustedes lo pueden direccionar tanto al tema comercial, al tema financiero o al tema tributario. Eso lo eligen ustedes. ¿Ya? El tema que van a escoger lo deciden ustedes. El capítulo 3 es una propuesta. Entonces, ¿la propuesta en qué consiste? Si ustedes ya están trabajando, qué sé yo, propuestas o implementación, mejor dicho, de evaluaciones de desempeño en empresa X, entonces ustedes para el diagnóstico habrán podido hacer como que una investigación de por qué no tienen evaluaciones de desempeño en esta empresa, ¿ya? O también, podemos también encontrarlo con situaciones de que ya se aplicaban antes las evaluaciones de desempeño. Entonces, lo que ustedes más bien están haciendo es como que actualizar las evaluaciones de desempeño que ya tenían. Por ejemplo, hay muchas empresas que ya vienen aplicando desde muchos años atrás las evaluaciones de desempeño, pero la evaluación que más se ocupaba antes era la de 90 grados. ¿Por qué razón? Porque era la más fácil de aplicar y la más fácil de tabular. A diferencia de la de 180 grados, ya es un poquito más trabajosa, requiere más tiempo, y ni qué decir de la evaluación de los 360 grados.
Entonces puede ser de que ustedes quieran decir, lo que pasa que ya antes había la evaluación de desempeño, ya se aplicaba la evaluación de desempeño, pero era la de 90 grados. Pero ahora, con el crecimiento que ha tenido la empresa, lo que se propone es actualizar la evaluación de desempeño y empezar a aplicar la evaluación de desempeño de 360 grados. ¿Ya? Entonces ustedes ahí están colocando cómo era antes la evaluación de desempeño y cómo quieren que sea hoy en día la evaluación de desempeño. Entonces, en la propuesta tienen que decir eso. Nosotros proponemos hacer esta implementación o este mejoramiento de la evaluación de desempeño. En la propuesta también ustedes van a mencionar qué tiempo les va a llevar a aplicar esa evaluación de desempeño. También van a hacer como una pequeña tabla donde ustedes digan cuánto van a necesitar en cuestión económica, cuánto va a ser el gasto que van a tener en la implementación de esa evaluación de desempeño. ¿Qué materiales van a utilizar? Qué sé yo, se va a utilizar una sala de reuniones donde se va a dar la capacitación al personal, se va a utilizar, qué sé yo, 200 o 500 hojas o un paquete de hojas cartas, una computadora, impresora, ya material de escritorio, refrigerio. Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que colocarlas en esa tabla, ¿ya? Gastos que van a implicar para la implementación de las evaluaciones de desempeño. Entonces, todo eso se coloca en el capítulo 3, que es la propuesta, lo que yo quiero hacer, ¿ya? Lo que yo quiero aportar a la empresa. Eso es la propuesta. Después vienen las conclusiones. Dentro de las conclusiones, uno tiene que mencionar más que todo si pudo realizar los objetivos que uno se planteó al comienzo de la investigación. Se pudo, qué sé yo, si uno de mis objetivos era implementar las evaluaciones de desempeño de 360 grados, entonces yo en las conclusiones mencionaré si se pudo aplicar las evaluaciones de desempeño o no se pudo, ya, pero uno las tiene que justificar. No se pudo porque tal vez hubo resistencia del gerente general de que se aplique estas nuevas evaluaciones porque tal vez requería de un monto significativo para gastos y el gerente no los aprobó. O en otro caso podrían decir de que sí se pudo implementar y se tuvo el apoyo de gerencia, qué sé yo, cosas así. Entonces, en la conclusión, uno debe colocar si se cumplieron los objetivos, ya, tal vez si encontró otro tipo de información que sirvió para seguir elaborando el trabajo. Después vienen las recomendaciones. En las recomendaciones ya simplemente son sugerencias que uno quiere proponer para la empresa. Qué sé yo, si estoy trabajando en evaluaciones de desempeño, entonces en recomendaciones yo podría decir, se recomienda a la empresa ya realizar las evaluaciones de desempeño cada año para poder tener un registro de los resultados anuales cada vez que se aplican las evaluaciones de desempeño. Porque hay empresas, por ejemplo, que empiezan aplicando una evaluación de desempeño, pero en el siguiente año, qué sé yo, cambiaron de personal de talento humano. Entonces, el nuevo personal que ingresa comienza de cero y no siempre llega a empaparse de toda la información que se manejaba, ya, y en todo caso, de la fecha que se manejaban para aplicar las pruebas. Entonces, eso uno podría colocar en recomendaciones, ¿no? O se recomienda tal vez mejorar el ambiente o crear un ambiente donde uno pueda hacer la aplicación de los cuestionarios, de las encuestas. Entonces, las recomendaciones también son creativas, no es necesario que ustedes tengan que buscar en Internet, copiar y pegar, ¿ya? Todo este contenido que yo les estoy diciendo, ya de todos los puntos que hemos mencionado, ya deben ser hechos de manera creativa. Busquen información, busquen libros y todo eso, entonces ustedes van a ir rellenando de a poco todos los puntos. En la bibliografía, como les mencioné anteriormente, un libro que me debe de servir a mí o que me va a servir debe tener apellido del autor, coma, nombre, punto, el título del libro, coma, el número de la edición del libro, coma, debo mencionar la editorial. Ahora, no todos los libros tienen número de edición, entonces si no tiene número de edición, sí o sí debe tener editorial, ¿ya? También debe tener lugar de publicación, y aquí me faltó colocarle el año, el año de la publicación del libro. Entonces, si el libro que yo estoy revisando cumple con todos estos puntos de acá, entonces es un libro digital que me sirve. Estamos hablando de libros electrónicos, porque los libros en físico, todos tienen esta información, estos datos. Pero si yo descargo un libro de internet, tengo que cerciorarme de que realmente tenga estos datos acá para que puedan ir en mi bibliografía. Como les digo, ustedes pueden encontrar un sinnúmero de libros donde solamente tiene autor y nombre. No tiene lugar de publicación, no se menciona el país, no se menciona en qué año se publicó. Entonces, ese material no me sirve, ¿ya? Entonces, busquen libros o bibliografía que tengan todos estos datos acá. Y el punto 10, que es el último, ya son anexos. ¿Qué voy a colocar en anexo? En anexo puedo colocar tal vez el cuestionario que yo diseñé para la entrevista, las encuestas que yo utilicé para aplicar al personal, o tal vez la evaluación de desempeño que se diseñó para proponer para la empresa, ¿ya? Entonces, esas cosas van en anexo. Y por último, aquí están las cantidades de páginas que debe tener el trabajo que ustedes van a realizar. Entonces, podemos ver acá, miren, que desde introducción hasta justificación, con todos estos puntos de antecedentes, planteamiento del problema, objetivo, general y específico y justificación, por lo menos deben ser unas tres hojas. Cuando ya terminen la justificación, la página siguiente deben colocarle una página de separata, una hoja de separata donde diga capítulo 1. Y en la página siguiente ya empiezan a desglosar lo que es el capítulo 1. El capítulo 1 que tiene que ver con la información que ustedes van a parafrasear de los libros que vayan a revisar, debe tener por lo menos unas 3 hojas, ¿ya? Siempre deben mencionar, cuando hagan el parafraseo de la cita que ustedes están trabajando, siempre deben mencionar el nombre y el año. Y de ahí, qué sé yo, si estoy viendo un concepto de cultura organizacional, entonces yo empezaré diciendo, de acuerdo al autor Chavenato, entre paréntesis el año 2007, ya, la cultura organizacional se refiere a, y empiezan a desglosar, ya. Todas las citas deben tener el nombre del autor y el año de publicación, ya, eso recuerda.
Entonces, el marco conceptual que va a ser el capítulo 1 va a estar compuesto por 3 hojas. El capítulo 2, que va a ser el diagnóstico, donde voy a colocar los datos de la empresa, donde voy a mencionar los instrumentos o las técnicas de diagnóstico, y la tercera parte, que son los resultados, va a tener por lo menos un máximo de 6 hojas. Acá pueden utilizar en el diagnóstico, en la parte de los resultados, ustedes pueden utilizar gráficos, cuadros, tablas, figuras, entonces pueden utilizar lo que quieran, ¿ya? Después del capítulo 3, que es la propuesta, también debe tener por lo menos unas 6 páginas. Conclusiones y recomendaciones, por lo menos unas 2 páginas o 2 hojas. Y la bibliografía, ¿no? Por lo general, esto está exagerado, no son 5 hojas. La bibliografía, por lo menos deben buscar unos 20, deben revisar unos 20 libros por el trabajo que vayan a hacer, ¿ya? Eso les encargo. La bibliografía. Entre bibliografía y anexo, por lo menos deben tener unas 5 hojas, a eso se refiere. Entonces, si ustedes hacen una sumatoria, por lo menos estamos hablando de un trabajo de 25 hojas que ustedes deben de elaborar. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda? ¿O se entendió todo o todos están en otra actividad? Una de las dos. Entonces, Dicen, adelante. y todo eso lo tenemos que presentar, lo tenemos que subir a la plataforma hasta el domingo. No, todavía. Mi idea es de que ustedes desde mañana, ya yo les dije que busquen pareja para trabajar, entonces ya con esta explicación que yo doy del trabajo, ya ustedes tienen la base para empezar a armar su trabajo. Entonces la idea es de que ustedes hasta el domingo lo puedan terminar. Ya, no se les vaya, que no se les pase hacerlo la otra semana y hacerlo tal vez o terminarlo el día que les toque exponer. No se confíen en eso. Muchas veces falla la impresión, muchas veces hay un corte de luz, no se puede trabajar, muchas veces no hay el internet, entonces no se arriesguen a eso. Entonces el domingo son días de elecciones, prácticamente todo el mundo va a estar en casa, entonces dedíquenlo a trabajar con sus compañeros, ya nomás empiezan a pensar en qué tipo de tema o problemática van a trabajar. Entonces la cosa o la idea es que ustedes terminen hasta el día domingo, cosa que desde el lunes ya ustedes estén más relajados y estén alistando sus presentaciones para la defensa. Cuando ustedes ya tengan su trabajo hecho, entonces yo voy a crear en la plataforma el espacio donde ustedes deben de subir, deben subir el trabajo que ustedes van a presentar, que debe estar en PDF. Va a haber otro lugar donde ustedes van a subir las diapositivas para su defensa, ya que eso también va a tener una nota, y la exposición va a tener otra nota. Entonces, en este caso estamos hablando casi de 3 notas. 1, el trabajo que van a hacer y que van a presentar en PDF. 2, las diapositivas que ustedes van a hacer para su defensa. Y 3, la defensa o la exposición que ustedes van a hacer. ¿Ya? Entonces, todos los que, o la pareja, mejor dicho, que esté en un trabajo, los dos deben exponer. Y los dos deben manejar el contenido del trabajo. ¿Cómo se va a manejar el contenido de la exposición? Yo voy a decir quién va a ir primero. Así que no cometan el error de decir, ¿sabes qué? Vos la primera parte y yo la segunda parte. Yo voy a elegir quién va a ir primero y quién va a ir de segundo. Entonces, eso me va a garantizar de que la pareja realmente maneje el tema. ¿Ya? Porque si yo les digo, organícense ustedes, estoy completamente seguro que el día de la exposición, uno solamente va a saber la mitad y el otro va a saber solamente la mitad. Entonces, para evitar eso, yo voy a decir en el aula, comienza usted. ¿Ya? Y después continúa usted. ¿Hasta ahí alguna consulta? Listen, esta clase grabada, para poder ver de nuevo las explicaciones, ¿la vamos a tener mañana? Sí, la van a poder tener, la tienen que tener. Ahí. La tienen que tener. Van a estar las Sí. diapositivas. Ya he ido cargando todo el material, así que todas las clases que se expuso están, a excepción de la clase 4. Si no me equivoco, es la 3 o la 4 que no la grabé, creo que es la clase 3. Es la única que no está grabada. Pero están las diapositivas ahí. Están las diapositivas de todas las clases, ya, y están las grabaciones. Entonces ustedes las pueden revisar la clase grabada, pero solamente no van a poder tener acceso a la clase 3, porque no la grabé, me olvidé. Ya, pero las buenísimo. diapositivas están. Gracias, Lisa. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Cristian, buenas noches. Disculpa, Sí. ¿cuántas diapositivas tienen que ser? ¿O no hay un límite? Cada grupo va a tener 20 minutos para la exposición. Cada grupo. Y tienen que ser puntuales. Si no llegó la pareja, eso tómelo en cuenta. Si no llegó la pareja en la hora que debería de comenzar la exposición, la persona que esté presente comienza solo. Entonces, la persona que se falte pierde su nota de exposición. Ya por eso le digo, la elaboración del trabajo tiene una nota. La elaboración de las diapositivas tiene otra nota, pero la exposición ya es una evaluación individual. Entonces, todos deben estar a la hora que les vaya a tocar. Si no se presenta el grupo, solamente va a tener nota en el trabajo que vaya a presentar. No va a tener nota de diapositivas, no va a tener nota de exposición. Tampoco se lo va a poder postergar para lo último, porque de acuerdo a lo que yo al cronograma que estoy armando, prácticamente con el jueves termino y tampoco quiero quedarme, qué sé yo, en exposiciones hasta las 10 o 10 y media de la noche, ¿no? Entonces, la idea es de que nosotros comencemos puntual a las 7 en punto las exposiciones, los 4 días, y que se termine hasta las 9:15. Lisa, buenas noches, una consulta. Adelante. Cuando usted dice que tenemos que ver el tema de los 20 bibliografías, cada autor tiene diferentes puntos de vista. ¿Cómo podemos analizar o nos puede dar una referencia en base a lo que es la estructura? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, vamos a hacer una empresa X, lo que es atención al cliente, pero diferentes autores mencionan sus propios conceptos, digamos. El marco teórico o el marco conceptual solamente me es de utilidad
prácticamente es como para crear el cimiento de la construcción. La tesis es como el edificio que yo voy a construir. Mejor dicho, todo el trabajo de investigación. Acostumbrado a nombrar tesis porque soy tutor de tesis. Pero en este caso, el trabajo de investigación puede ser, o el proyecto que yo estoy haciendo es como el edificio que yo pretendo construir. El capítulo 1 va a ser la parte de abajo, los cimientos. ¿Por qué los cimientos? Porque si yo, por ejemplo, voy a empezar a aplicar modelos de evaluación de desempeño, entonces en la parte teórica yo tendré que mencionar qué autores son los que mencionan a las evaluaciones de desempeño. Tal autor, qué sé yo. Ahora, tampoco se trata de que en un subtítulo ustedes coloquen 3 o 4 autores o conceptos de 4 autores, ¿no? Hacen un subtítulo que esté relacionado a la problemática y ahí pueden colocar solamente unos 2 o 3, unos 3 parafraseos de los libros que vayan a revisar. No se olviden que esto no es un trabajo voluminoso. Ya no se olviden que el capítulo 1 solamente debe tener como 3 páginas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes deben tomar en cuenta. Traten de buscar los subtítulos más sobresalientes, que más se relacionen con su trabajo de investigación. ¿Qué otra pregunta ¿Qué tiene? dices? Estaba yo escribiéndole por chat, pero no. Cuando ustedes mencionó el ejemplo de que si un enfermo va al hospital, el doctor le pregunta y el enfermo le dice, sí, me duele acá, me duele allá. Pero ¿qué hacer con aquella persona que no habla? En este caso, para mí es sencillo, digamos, decir que un doctor puede dar un diagnóstico no tan cercano por la información que le da al paciente. En este caso, nosotros vamos a ir a una empresa, en caso hipotético, la empresa, ¿cómo nos puede dar esa información ya que no habla? Es Y que la mi pregunta empresa era si el no, paciente no quiere hablar. es que la empresa no va a hablar. Entonces, primeramente, cuando uno hace un trabajo de investigación, por ejemplo, a ver, deme alguna problemática que se desea investigar. Y yo más o menos le voy a dar una pauta de cómo abordarla. ¿Se A le ver, ocurre alguna problemática? que los Cualquiera. clientes se quejen. Ya, Atención al cliente, que están pensando hacer. que los clientes se quejen de qué. Esa es otra cosa que debemos tomar en cuenta. La problemática debe ser específica. No lo puedo dejar abierto. ¿Se queja de qué? ¿De que las sillas son duras? ¿Se quejan por lo que el lugar cierra muy temprano? ¿Se quejan de porque no atienden en el mediodía, solamente atienden en la noche? O sea, ¿por qué se quejan? Porque es muy Entonces, lento. Ay, perdón, ¿por qué lo corté? no, está bien, siga. ¿Por qué es muy qué? Porque es muy lenta la atención, que Ya, tarda mucho en estar en la fila. ya, entonces ahí podré formular una problemática. Atención ineficiente del personal del restaurante Tantos, de la ciudad de Santa Cruz. Ya, entonces ahí yo estoy haciendo algo específico, estoy diciendo que hay una mala atención. Ya, entonces ya yo tendré que buscar información que esté relacionada a la atención del cliente, qué sé yo, comunicación en atención al cliente, motivación del personal, el clima de trabajo, porque por más que estemos hablando de un restaurante, igual existe un clima laboral, igual un restaurante es un pequeño mundo, ¿no? Por el hecho de que tenga tal vez 5 personas, o por el hecho de que no sea como una empresa, o sea, igual tiene su propio clima laboral. Igual existen algunas veces, existe mala comunicación, desmotivación, ausentismo, o el jefe es muy gritón, o sea, igual se presentan esas situaciones. Entonces, en la atención al cliente yo tendré que ver por qué se está dando por qué están ofreciendo esa mala atención al cliente. Porque tal vez existen problemas familiares que no se pueden solucionar, que son difíciles de manejarlo, o tal vez porque el jefe les dé un trato inadecuado, o porque tal vez no les dé las condiciones para poder hacer su atención al cliente, qué sé yo, en los días de lluvia no les dan botines de goma, no les proporcionan ni un impermeable. Entonces, todas esas cosas yo tengo que averiguarlas. Y esas cosas que yo vaya a averiguar, a eso se va a llamar diagnóstico, ¿ya? En el diagnóstico voy a colocar todas aquellas situaciones que estén provocando de que el personal de este restaurante esté ofreciendo una mala, o está atendiendo a las personas, a los clientes con una mala actitud. Licen, buenas noches. Una consulta. En cuanto, por ejemplo, a una empresa que, bueno, en primer lugar, no tiene, por decir, una estructura, eh, o sea, no tiene el organigrama, ¿no? De quién es jefe de quién, por decir. Es una empresa familiar, póngase. ¿Ya? Y bueno, fuera de eso, el ambiente laboral en tema de los trabajadores, que es muy, está lleno de chisme, por decir. Y todo eso va referente con lo que es las preferencias que hace, por decirle, en este caso, el encargado de los empleados, porque como le digo, no tiene un cargo específico, simplemente es como que superior a los empleados que entregan material, por decirle, cortan material y demás, pero que haya, digamos, esa preferencia por algunos trabajadores y por otros no, digamos. Entonces, ocasiona esa rivalidad tal vez, o malestar entre los mismos trabajadores. En ese aspecto, ¿cómo sería o cuál sería la problemática para que se pueda deducir, digamos, la palabra exacta, Alicia? Se me fueron, estaba captando 3 problemáticas que estaba mencionando, pero se me dio ese fenómeno de olvidarme ahorita. Usted me estaba hablando, primero, lo último que recuerdo, estaba hablando de como que un chismerío que existía en la empresa. Lo primero que dijo que era, Que existe preferencia por algunos empleados, digamos, de parte de la antes, persona más antes, antes de la preferencia. O sea, que no tiene un ya, organigrama decidido. ya. Después de eso El, que me tem- dijo, el tema de las preferencias que realizan, el chismerío y el mal ambiente que se crean entre los mismos trabajadores por esas pequeñas preferencias que hacen por uno u otro trabajador, digamos, ¿no? O sea, ya, vale decir, preferencias me refiero a que es una empresa donde venden material pesado
y tal vez porque el otro trabajador o uno de los trabajadores lo realiza más rápido, entonces acorta el trabajo a otro trabajador. ¿Entiendes? O sea que hay preferencia y acumulan a otros y a otros no, digamos. Ya, primeramente, traten de que su situación problemática o la problemática que van a trabajar no abarque demasiadas áreas. Por ejemplo, usted me está mencionando de que no existe un organigrama, entonces ahí estamos hablando del diseño de la estructura organizacional, es un tema. Estamos hablando de tal vez de un ambiente negativo, ahí estamos entrando a hablar de clima laboral, estamos empezando a hablar de que existe como ciertas preferencias por algunos trabajadores, estamos hablando de motivación, ya, bajo rendimiento. Entonces, usted me está hablando de 3 o 4 problemáticas que se están dando en la empresa. Entonces, para no complicarse, sería bueno que usted escoja cuál de estas problemáticas quiere trabajar. No las trabaje todas juntas. Tal vez eso usted lo puede dejar cuando ya le toque hacer un trabajo de tesis, una investigación más grande. Ya, pero para no complicarse, mejor es escoger solo una problemática y desglosar esa problemática. Ya, el ejemplo que usted me da es muy claro y está bien, no le estoy diciendo que está mal. Pero lo que pasa es que si usted se pone a abordar estas 3 o 4 problemáticas, lo único que va a hacer es perder tiempo porque va a tener que investigar de las 3 problemáticas. Entonces, mejor escoja una, como le digo, ya sea del diseño de la estructura organizacional, ya sea de clima laboral o ya sea el tema de la demotivación. ¿Ya? Escoja uno de esos temas que más le interesa a usted, que más curiosidad tal vez le cause, y empieza a desarrollar un tema de trabajo. Ya, Licen, gracias. ¿Ya? Ahora, aquellas personas, no sé si voy a meter la pata al decir esto, pero aquellas personas que tengan dudas en relación al trabajo o que tal vez tengan duda en colocar o no colocar cierta información, me pueden escribir al WhatsApp, o sea, internamente, no escribirlo en el grupo. Y yo tal vez ahí les voy a poder ayudar para guiarlos, ¿ya? En caso de que ustedes tengan alguna confusión o alguna duda. No les voy a responder en el momento, pero les voy a responder apenas yo revise mi teléfono celular. ¿Ya? Eso, tampoco con eso no les estoy diciendo que todos me escriban el domingo en la noche, ¿no? O que todos como que se pongan de acuerdo y me escriban todos en la noche con el afán de ustedes de terminarlo el domingo, no. Todo el día sábado, si tienen dudas, me preguntan y yo voy a despejar su duda. El domingo yo siempre considero que es un día para estar tranquilo, en casa, relajado, ¿ya? Desconectarse de lo laboral, ¿ya? Pero si ustedes quieren alguna ayuda, solamente los voy a poder ayudar hasta el domingo mediodía. De mediodía para la noche, no respondo un solo mensaje, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, duda que tengan hasta acá? No se queden con las dudas, pregunten. Una consulta, dicen, yo ingresé un poquito tarde. ¿Desde cuándo empezaría la defensa? Desde el día lunes. El día Licen, viernes gracias. del sorteo, les encargo que una persona de ustedes, como todos ustedes van a trabajar en pareja, ya uno de ustedes me escriba, que me mande un mensaje por WhatsApp, me ponga el nombre de esa persona y el nombre de su pareja. Ya me mandan ese dato. Entonces yo voy a hacer un sorteo el día viernes y el viernes les voy a avisar qué día y en qué hora les va a tocar hacer la exposición, desde el lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Alguna otra consulta antes que pasemos al tema de la asistencia? Dice, una consulta. Cuando usted dice 5 hojas para lo que es bibliografía y anexo, digamos, son 5 páginas, ¿cierto? En caso de que nosotros no podamos acaparar todas las 5 páginas, digamos, sino 4, ¿la investigación tendría menos notas? Consulta. No. Anexo solamente es como una separata que complementa al trabajo que uno hizo. Anexo puede tener una hoja, o puede tener 2. No es un requisito esencial del trabajo. Porque en anexo lo que uno coloca normalmente, cuando uno hace un trabajo de investigación, por ejemplo, en anexo uno coloca la carta de aceptación de la empresa, que es un requisito fundamental, coloca su hoja de vida, coloca su perfil de tesis y después coloca esos cuestionarios y encuestas que hubiese utilizado en la presente investigación. En este caso, como es un proyecto hipotético que ustedes van a hacer, si ustedes consiguen algún cuestionario que tal vez hubiesen visto conveniente usarlo, entonces lo pueden colocar en anexo. Ese cuestionario tal vez puede tener solamente una página, o puede tener 2, o puede tener 3. ¿Ya? Entonces, cuando ahí menciona entre bibliografía y anexo 5 páginas, no quiere decir de que sí o sí deben tener las 5 páginas. Eso ya es más elección de las personas que hacen la elaboración del trabajo, del proyecto. Ok, dice, y en base a los otros, que menciona 3 páginas, 2 páginas, lo que es. Eso sí. Ok. No tendría sentido, por ejemplo, que usted haga un marco conceptual que es la base o el cimiento del trabajo y donde solamente me ponga una página, ¿no? No tendría sentido. Entonces, por eso hay cosas en las que sí debo respetar el número de hojas y hay otras en las que no. ¿Ya? Entonces, lo que es bibliografía y anexo, en eso no es obligatorio de que sí o sí tengan 5 páginas. Pero lo que es el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, sí deben tener esa cantidad de páginas. Sí se deben desarrollar los puntos antes de la justificación, los objetivos, la justificación, la situación problemática. Eso sí o sí se lo debe desglosar. ¿Alguna otra consulta, duda? Licen, disculpe, una última Sí. consulta. Cuando usted habla sobre el cuestionario, tenemos que realizar el cuestionario a la empresa que vamos a, o sea, a la empresa que vamos a hacer el tema problemática o como para disculpar, no entendí eso. No, está bien, no se disculpe. Pregunte con toda confianza, no está para disculparse y no de ninguna forma me ofenda a mí para que yo le diga así la disculpo. Cuando yo menciono cuestionarios o encuestas,
Normalmente, cuando uno hace un trabajo o una tesis de investigación, uno primeramente va a la empresa, pide permiso, uno lleva su carta y la empresa, qué sé yo, se la recepciona y le dice, sí, usted puede hacer su estudio de investigación en mi empresa. Perfecto. Uno, ya tengo la carta. Dos, entonces, ¿qué procede? Uno diseña un cuestionario de preguntas para realizarle una entrevista o bien al gerente general o bien al jefe de recursos humanos. Estamos hablando de un cuestionario de entrevista. Una vez que yo hago la aplicación de ese cuestionario de entrevista, ya yo tendría que pasar al tema de diagnóstico. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio de clima laboral, entonces yo tendré que buscar alguna herramienta que me permita conocer y medir el clima laboral de la empresa. Entonces, esa herramienta muchas veces es un cuestionario. ¿Ya? Entonces, el cuestionario está compuesto por una serie de preguntas donde le dice, qué sé yo, ¿usted se siente mejor trabajando al lado de su jefe o trabajando solo? ¿Usted le parece mejor trabajar en una oficina diferente a la de los demás? ¿Qué le parece el comportamiento del gerente? O sea, cosas así. Entonces, los cuestionarios que uno aplica, ya, se los debe, qué sé yo, solamente mencionar en el capítulo 2, pero ya en anexo ya uno coloca los cuestionarios que supuestamente aplicó. Ya, en eso consiste. En el capítulo 2 solamente mencionamos qué tipo de cuestionario voy a utilizar. Cuestionario para una entrevista con preguntas abiertas, con preguntas cerradas, una encuesta, un cuestionario de estudio de clima laboral. Ya, solamente mencionamos. Y en el capítulo 2 también mencionamos cómo yo voy a hacer la aplicación de esos cuestionarios. Por eso le decía, primer paso, uno va a la empresa, pide permiso. Segundo paso, uno se entrevista con el jefe de talento humano. Tercer paso, se procede con la aplicación del cuestionario de clima laboral a los trabajadores de la empresa. Ya, entonces, ahí hay una secuencia de pasos que uno siguió para poder conseguir la información que está buscando. Ya, Licen, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta o duda para que pase al siguiente punto? Hice una Lisa, consulta. Adelante, ¿quién habló primero? Una consulta, Lisa. A ver, Bueno, son 3, 4. En base a lo que es la investigación, ¿va a haber un tipo de letra? ¿Va a tener carátula? ¿Haremos con la norma APA? ¿O también aplicaremos sangría? Bueno, son 4 consultas. voy a diseñar los pasos que, por lo general, en todo trabajo se utiliza Arial 12, ¿ya? Arial 12, interlineado 1.5, pero eso lo voy a colocar, ya, yo voy a armar otro documento donde coloque esos puntos, ya, de eso no tenga pena, pero por lo general se utiliza Arial 12, interlineado 1.5, el margen de las hojas debe ser 3 centímetros de margen al lado izquierdo y 2.5 en la parte superior, en la parte inferior y en la parte del lado derecho. Eso es el margen. Pero todas esas cositas se las voy a escribir para que todos puedan tener y darle el mismo formato al trabajo. Ok, Lisa, gracias. ¿Ya? ¿Quién era la otra compañera que iba a preguntar? Lisa, en esa lista de integrantes se lo enviamos ahora. ¿Perdón? Esa lista de integrantes que le tenemos que enviar a su privado, ¿se lo pasamos ahora? Sí, sería mejor. Sería mejor. Ya que me escriban el nombre de los dos integrantes o de las dos Ya. integrantes si llega a darse el caso. Eso más que todo para que yo vaya armando mi lista aparte y sepa quiénes están trabajando con quién, con qué persona. Ya, eso. ¿Están viendo la lista de asistencia? Lisa, disculpe, yo tengo una pregunta. Adelante. No sé si lo entendí bien. Digamos, si yo voy a hacer sobre el manual de funciones, ¿tengo que desarrollar el manual de funciones o solo nombrarlo, decir que yo, que mi trabajo va a ser armar el manual de funciones y para eso voy a observar, se podría decir lo que tiene que hacer la persona y todo eso, o lo tengo que realizar el manual de funciones para el trabajo? Buena pregunta. Primeramente habría que ver la problemática. En este caso, usted va a hacer una actualización de manuales de funciones o va a hacer la implementación de los manuales de funciones para una empresa X. Yo estaba pensando tomar mi propia, donde estoy trabajando, digamos, que no tiene un manual de funciones por escrito, digamos, es como que vos, cuando yo entré me dijeron solo vas a hacer esto y esto y esto, digamos, me lo dieron en palabras, no es que me hayan dado, tomá, estos son los valores, los objetivos, la misión, todo el cuaderno de manual de funciones, digamos. Ya. Entonces, lo que usted podría hacer para no complicarse mucho, recuerden siempre que la problemática debe ser lo más específica posible. ¿Ya? Cuando hizo la pregunta la anterior compañera, ustedes se habrán podido dar cuenta de que yo identifiqué 3 problemáticas en la misma propuesta que estaba haciendo ella. Entonces, lo conveniente es pensar bien y especificar bien la problemática que voy a trabajar. En este caso, yo le preguntaría a usted, ¿va a implementar el manual de funciones o lo va a actualizar? Usted me responde de que cuando usted ingresó a trabajar no le entregaron un manual de funciones. Ya, eso por una parte. Entonces, en este caso, lo que correspondería es de implementar, porque usted va a diseñar un manual de funciones y va a ofrecerle a la empresa para que lo implemente. Ahora, en este caso, como usted va a implementar, entonces tendría que diseñar un manual de funciones. En este caso podría ser solamente para el área de recursos humanos o para el departamento de administración, ya porque cuando usted está hablando de implementar un manual de funciones, en la problemática se tiene que especificar para qué departamento. Porque si usted no lo especifica, yo puedo suponer de que usted va a implementar el manual de funciones para toda la empresa. Ya, por eso siempre digo, en la problemática que ustedes vayan a colocar en el título, debe ser algo específico. Implementación de manual de funciones para el departamento de talento humano en la empresa X. Entonces, si yo leo ese título, entonces, solamente va a ser el manual de funciones para un departamento. Pero si usted no coloca eso, yo voy a decir, no, ella va a hacer una propuesta de implementar manuales de funciones para todos los cargos de la empresa. ¿Ya? Eso. Entonces, en ese caso, usted tendría que diseñar como que un manual de funciones sencillo, ¿ya? Y colocarlas en el capítulo 3, que es la propuesta, ¿no?
Ya, ok, dicen gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, consulta? Dicen, la compañía solamente aplicaría en el capítulo 3, mencionarlo o sí añadir lo que es el manual, lo que ella va a implementar. No, como ella va a implementar, ella tiene que colocar el manual de funciones que ella quiere que se implemente. Entonces tendría que hacer un manual de funciones por lo menos con los principales puntos que se deben de mencionar. Ya, porque un manual de funciones muchas veces es una página o son 2 páginas, ¿no? Más que todo por la cantidad de actividades que debe hacer un determinado cargo. Ahora, si el tema fuera actualización de manual de funciones, entonces en ese caso cambia la figura. ¿Por qué razón? Porque yo tendría que mencionar y colocar el manual que existe actualmente y el manual que yo quiero actualizar, que quiero proponer para que se actualice el que ya existe. Por eso yo decía, por eso le decía a la compañera, ¿quiere actualizar o quiere implementar? Ella aclaró y dijo, no existe manual de funciones, entonces va a implementar. Entonces, en ese caso solamente se tiene que diseñar un manual de funciones un poco resumido, ¿ya? Y colocarlo en la propuesta, ¿no? El presente manual de funciones se pretende implementar para que el personal nuevo que va a ingresar tenga tal vez una guía de las tareas o actividades laborales que tiene que desempeñar para el cargo que fue contratado. Ok, dicen, gracias por la aclaración. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Antes que pase a otro tema. ¿Pueden ver la asistencia? Sí, dicen. ¿Ya? ¿Pueden ver la lista? Sí, listo. Perfecto, atentos a la asistencia. Como siempre, bueno, ya están todos en la plataforma, así que ya no hay de que no me mencionaron. Atentos a la lista. Dayana Micaela. Presente, dicen. Atentos. Edith Yamila Arancibia. Presente, dice. Oscar Arife. Presente,